Ay, María Carol. Bueno, vamos por ahí, rapidito con esta situación. Bueno, mis amigos, regresamos acá al segundo segmento de La Otra Realidad. Hablamos algo de lo que dice María Corina sobre Hezbollah, Hamas allá en Venezuela. Yo anteriormente había hablado, inclusive había estación de televisión y de radio de Irán allá en Venezuela, y hay muchas cosas más. O sea, esto pique y se extiende y hay que ver, ¿no? Hasta dónde, pues, la operación que pueda surgir en los próximos días va a penetrar o va a entrar dentro de Venezuela. Y como he dicho, no veo probable, porque no hay ese tipo de fuerzas concentradas en el Caribe, de una invasión anfibia, terrestre o de paracaidismo allí de unidades de combate que estén cayendo sobre Venezuela. O sea, no vemos esas divisiones ahora mismo movilizadas. Si vemos fuerzas expedicionarias allí de la Infantería Marina, y obviamente hay un barco que tiene fuerzas especiales, hay varios grupos de fuerzas especiales, tanto aquí en Puerto Rico como en barcos o lugares que han sido destinados acá en todo ese media luna que le han hecho a Venezuela en estos momentos. Así que vamos a ver qué pasa con esto y hasta dónde pues esta situación pues escala, si es que escala más allá. Bueno, mientras digo todo eso y hablaba de Hezbollah y de Hamas, usted sabe que hay unas vistas, o hubo unas vistas los pasados días allá en el Congreso de los Estados Unidos, ante el Comité de Seguridad Nacional del Congreso de Representantes, ¿no? Allá en los Estados Unidos, en Washington, donde uno de los oficiales a cargo de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos estaba declarando sobre la cuestión del terrorismo en Estados Unidos y cómo han podido entrar a través de aeropuertos y de muelles a los Estados Unidos. Específicamente, obviamente ahora en este cuatrienio del presidente Trump se señala a la administración de Joe Biden de haber facilitado la entrada de por lo menos 18,000 terroristas. Mi madre. No me pregunte usted cómo los cuentan o cómo los detectan. 18,000 terroristas que supuestamente y alegadamente están identificados, oye bien, identificados, según nos dicen por acá. La declaración la hizo John Kent, ¿no?, que es el director del Centro Nacional contra Terrorismo, el NSTC, en los Estados Unidos. Y este señor alega que este enorme grupo de gente se ha ido dispersando y ubicando en lugares estratégicos dentro de la nación. Y que el FBI, Seguridad Nacional, ¿no?, Homeland Security, todo lo que tiene que ver con esto, ¿no?, pues están definitivamente cazándolos, ubicándolos. Bueno, hasta este momento, óigame bien, usted ha visto que han sacado migrantes ilegales, miles de ellos, eso no es así, miles, decenas de miles, pero no hemos visto que hayan arrestado uno de esos 18,000 supuestos y alegados terroristas. Tú mismo, 18,000, ¿cuándo? ¿Dónde? Hay 18,000 supuestos y alegadamente lo que este señor Joe Kent dice que hay, que entraron cuando Biden, ahora la culpa del viejo Biden que se quedaba dormido en la frontera, o se quedaba dormido en Casablanca, o estaba dormido en el radar, porque Biden es que todo el mundo se dormía con él. Pero bueno, ahora también se duerme, ¿verdad? Y moja el calzón y todas esas cosas, así que ahora no se dice, pero así pasa. Y de hecho, el Washington Post y otros periódicos en Estados Unidos le tienen un conteo de las mentiras que dice 21 por día. Y al otro día dice que no dijo lo que dijo, pero que dijo. No es fácil. Pero bueno, como yo aquí no vengo a hacer política a favor de Trump ni a favor de Biden, la realidad es que el que esté a cargo es responsable, lo sabemos. El que esté a cargo ahora, como el que esté a cargo en el 2029, después de la elección del 2028, es el responsable vicario. Y es el que hay que exigirle. El que se fue, se fue. El que está es para resolver, no es para quejarse, es para resolver. Pues bueno, ahora pues lo que se dice es precisamente eso, que estos 18,000 entraron, que son terroristas, que pertenecen básicamente a ISIS, al Estado Islámico, ¿no?, a Daesh y a Al-Qaeda, que es gente de Al-Qaeda y de Daesh, que ellos los han seguido, que están identificados muchos de ellos, pero no ha habido ninguna operación para arrestarlos. Siguen sacando indocumentados hispanos, pero no vemos que a esta gente los arresten. Así que despierta durmiente, hay que ver qué es información, qué es desinformación, qué es campaña, qué es propaganda, qué es verdad, qué no es verdad. Bueno, ya sabremos. Si no se arresta ninguno de aquí a las próximas elecciones, y no hay un atentado ni nada, esos 18,000 se teletransportaron para allá, para la Meca o para algún lugar distante. Así que cuidado, la gente dice cosas y después, como la memoria es corta, la gente se olvida de todas esas cosas, pero nosotros le damos seguimiento y eso es lo que a alguna gente le molesta, porque uno le recalca algo que estaba ahí, que se afirmaba y después, no, Felipe, no parece quien lo diga. Pues bueno, dicho eso, otra cosa que obviamente nos tiene que poner a pensar es lo que está pasando también nuevamente en Europa Oriental. Europa Oriental se está calentando. Los alemanes han llevado aviones, ¿no? La Luftwaffe, esta alemana, los han ubicado en 5 países diferentes en ese flanco oriental de Europa. Están operando allí.
a veces en grupos de 2 escuadrones, de un escuadrón de combate. Así que los alemanes han estado moviendo así sus aviones de guerra y ubicándolos en posiciones estratégicas que estén cercanas a cualquier operación en la frontera con la Federación Rusa. No necesariamente para entrar en Ucrania, sino en la frontera de la OTAN con la Federación Rusa. Y estos movimientos se están dando continuamente, ¿no? Y aquí es bien importante, porque aparte de eso que yo les menciono ahora mismo, también está ocurriendo algo parecido allá en Asia, ¿no? Por ejemplo, esta semana el gobierno de Japón se quejó obviamente de que los aviones chinos estaban sobrevolando sobre su región. Y como dije, antes de entrar en eso, déjame regresar un momento a Europa Oriental, que tengo aquí, me cayó una pestaña, entonces como molesta eso en el ojo. Bueno, la cosa es la siguiente. Oiga, mi amigo y mi amiga, no solamente están esos movimientos que han hecho los alemanes, sino que obviamente Polonia sigue quejándose de los globos que siguen llegando de Bielorrusia. Polonia sigue quejándose de los túneles que han detectado, como pasa allá en la frontera con México y Estados Unidos, por donde entran continuamente decenas y cientos de indocumentados. En esta semana únicamente se han arrestado 180 extranjeros que ilegalmente han entrado a Polonia. ¿Cuántos de estos son agentes rusos infiltrados en el territorio de Polonia? No se sabe, pero eso está en parte de la investigación. Así que hay cosas que están pasando en estos momentos. Por otro lado, volviendo entonces ahora y tirándonos a Asia, que había comenzado a hablar sobre ese asunto, esta semana hubo una maniobra entre aviones de guerra de Rusia y aviones de guerra de China, ¿no? Por ejemplo, los Tu-125, los Tu-125, 2 de estos aviones bombarderos que pueden cargar armas nucleares, son para ataque nuclear, y aviones chinos H-6, 2 de ellos también, estuvieron por el mar de Japón, sobrevolando zonas del mar de Japón, pasando cerca de Okinawa, llegando al estrecho de Taiwán y dando otra vuelta nuevamente. ¿Qué pasa? No solamente estamos rayando en la zona, obviamente, de influencia económica y cerca del espacio aéreo y marítimo también terrestre, porque son las islas que tiene Japón en la región, una serie de islas, y que llevó a Japón, obviamente, a dar esta alerta. Japón lo que señaló es que los aviones de guerra chinos fijaron sus radares de disparo, oiga bien, sus radares de disparo contra sus aviones cazas que se acercaban en la zona para verificar el movimiento de estos aviones. Y que eso se toma usted, si no lo sabía, dentro de este mundo, obviamente, de la guerra, de todas estas situaciones, obviamente, donde se juega el gato y el ratón, etcétera, etcétera, se toma como una agresión. Usted no tiene que disparar, papá. Usted con que enfoque con un radar de disparo a un avión, y eso se toma como una agresión. Al igual que se usa láser. Y con un láser, como fue un point láser de esto, como los que tienen los barcos chinos y otros barcos también, si usted le dispara a la cabina de un piloto, eso se toma como agresión. Y eso los chinos lo han hecho innumerables veces, busca la información, innumerables veces contra aviones de Estados Unidos, contra aviones de Australia, contra un sinnúmero de otros que se mueven o se han movido por la zona. Pues bueno, ¿qué pasó? Pues lógicamente Estados Unidos también se movió. Estados Unidos junto con Japón pues movió dos de sus B-52. Japón movió 3 F-35 y envió también 3 F-15. Todo esto en grupo, en maniobra, todo ello en formación, hacia la zona donde están los aviones rusos y chinos. Así que ya se está moviendo la gente de un lado y del otro. Esta es cuestión del gato y el ratón, como pasaba con estos ejercicios que se hacían en la Guerra Fría de los submarinos persiguiéndose uno a otro, o los destructores de Estados Unidos buscando submarinos rusos, tanto en el Mediterráneo como en el Mar del Norte, como obviamente en el Atlántico, vis a vis los submarinos de Estados Unidos tratando de evadir submarinos rusos que los buscaban en aguas cercanas a Rusia, etc. O sea, ese juego está ahí continuamente. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar? No sabemos. Pero bueno, la situación ahora con la Unión Europea también, que es un tema que hay que ver, ¿no? Europa es un continente que ha estado poblado por miles y miles de años y obviamente usted tiene naciones y países que son mucho, mucho más antiguos que los Estados Unidos, miles de años más antiguos que Estados Unidos. Ha habido obviamente pues disminución de población, como ocurre en Puerto Rico, en algunas naciones en particular. Hay una gran migración que ha llegado de Eurasia, de Oriente Medio y de África. Ha habido problemas con estas migraciones también, ha creado pues algún tipo de situaciones socioeconómicas, entre tantas cosas más, y obviamente ha habido pues choque de culturas, por así decirlo. O sea, habría muchas cosas que habría que discutir sobre lo que está pasando con la migración en Europa, como ha pasado en Estados Unidos, hay una gran migración, pero la mayor parte de la gente migra para buscar trabajo, no migra para robar. Siempre hay alguien que roba, y de hecho hay más locales que roban que los que migran. Aquí en Puerto Rico, haga usted un censo a ver cuántos extranjeros roban vis a vis los boricuas aquí que se dedican a eso, a llevárselo como dicen por ahí, a llevarse la propiedad, a llevarse lo ajeno, amigos de lo ajeno. Bueno, que haya en tiempo. Bueno, dicho eso,
esto es importante. La Unión Europea, yo había mencionado el miércoles que Vladimir Putin había dicho que estaba listo para una reacción inmediata si la Unión Europea tomaba sus activos congelados y se los daba a Ucrania para reconstruir o para usar armamento, ¿no? Para comprar más armamentos, para fortalecer su ejército. Y si entrasen tropas de algún país europeo, en caso de que se declarara una amnistía o un alto al fuego para que se llevaran a cabo elecciones en Ucrania, si se llegaba a un acuerdo entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Lógicamente la Unión Europea quiere estar en esa toma de decisiones, pero que hasta este momento no ha estado, no se le ha invitado a que decida algo. Y la Unión Europea dice que ellos tienen que decidir porque están ahí, son ellos los que están ahí en el borderline, no Estados Unidos, que está muy lejos, allá en otro continente. Pero bueno, así es esto, como dije, Estados Unidos tiene la capacidad de influir en tutti mundo y el planeta, no así ningún otro país. El que más se acerca es China, y obviamente con su empuje económico, no con su empuje militar. Ahora bien, dicho de esa manera, la Unión Europea pues acordó algo, y es que esta semana que viene se van a reunir en una cumbre los países de la Unión Europea y van a decidir cuándo le van a dar el dinero a Ucrania, el dinero ruso que está congelado, no los activos que están en los bancos de Europa, en 2 bancos específicamente. Estamos hablando ahí, mi amigo y mi amiga, de 210.000 millones de euros, ¿no? Que en dólares eso sería como 246.000 millones de dólares, ¿okay? De dinero ruso, que le pertenece a los rusos, a los oligarcas rusos, ¿no? Al gobierno ruso en alguna medida, a industrias rusas, vaya usted a saber a quién más, a quien sea, pero obviamente es dinero ruso, y que no está en rublo, que es una moneda devaluada, está en euros, que es una moneda que está en este momento para arriba, un poco más arriba que el dólar. Así que esto, según la Unión Europea, se piensa prestar a Ucrania. ¿Me explico? Oiga bien, no es que se lo van a regalar a Ucrania, se lo van a prestar. Y la pregunta de rigor aquí es, bueno, ¿y quién va a cobrar el préstamo? Si el dinero ruso, que lo va a coger la Unión Europea, y se lo va a prestar a Ucrania para que pueda comprar más armamento, fortalecer su ejército y su defensa, y obviamente fortalecer su economía, de eso que se habla, economía y defensa, esos 246.000 millones de dólares que se le van a dar obviamente a Ucrania, wow, entonces se lo va a prestar a Europa. Pero entonces, ¿quién? ¿Quién lo va a cobrar el préstamo? ¿Europa o Rusia? Pues bueno, aparentemente va a ser la Unión Europea. Mi madre, no los rusos, dinero ruso, pero debido obviamente como una sanción, debido como una represalia a la invasión del 2022, pues ahora ese dinero pues se le va a dar íntegramente en un préstamo a Ucrania. Pero sepa usted que esos chavos se le estaban dando hace tiempo a Ucrania. Sí, señor. Sí, señor. Los intereses que crea esta enorme cantidad de dinero se le ha pasado a Ucrania durante todos estos años. Son alrededor de unos 4.600 millones de dólares anuales que han estado enviándole a Ucrania, que es el interés de lo que este dinero tiene, obviamente. La mayor parte de este efectivo está en el banco belga Euroclear. En Euroclear está casi la mayor parte de ese dinero ruso. Y lo que ganan intereses, pues se lo pasan a Ucrania. O sea, aquí hay un revoltillo, mi amigo y mi amiga. Hay un espagueti que ni siquiera los cables que dejó Autoridad de Energía Eléctrica en los pueblos del centro de la isla se compara con todo esto. Pero bueno, dicho todo esto, y esto es importante que lo entendamos, esta urgencia viene porque Ucrania se quedó sin dinero. Ucrania ya no tiene dinero para correr su economía, ni para comprar equipo militar, ni para pagarle a sus soldados, ni para nada. Ucrania de emergencia necesita alrededor de unos 159.000 millones de dólares para los próximos 2 años, 2026-2027, para poder seguir luchando contra Rusia o tratando de aguantar la invasión rusa. Necesita eso mínimo. Por ende, pues la Unión Europea decidió entonces, pues mira, como están así de cortos, vamos a darle el dinero nosotros, vamos a cooperar con todo esto. Mi madre, la cosa no es nada fácil. Pues bueno, otro asunto también que yo creo que es importante que le demos algo de cabeza y toda esta situación que está pasando. Alemania ha acusado nuevamente a la Federación Rusa, a Moscú, de estar llevando a cabo una guerra híbrida contra Europa, y ellos, sus servicios de inteligencia alemanes, alegadamente han interceptado 2 operaciones importantes de los hackers rusos sobre Alemania. Uno, un continuo ataque sobre los sistemas de transporte aéreo, es decir, comunicaciones, radares y todo lo que tiene que ver con aeropuertos en Alemania, que pondría, ¿no?, o que ha puesto en peligro, ¿no?, la seguridad de los ciudadanos alemanes o de viajeros que puedan llegar a Alemania. Y ha identificado estos grupos en Rusia
y obviamente tiene una proclama en contra de la Federación Rusa y de estas operaciones híbridas, porque según Alemania ya la guerra con Rusia empezó, ¿lo sabías? Ya empezó. Y como ya la guerra empezó, estos son los primeros pasos que da la guerra junto con otro tipo de acciones que están implicadas. Claro, hay otras acciones que se llevan en contra de Rusia, como la destrucción del Nord Stream 2, ¿se acuerdan, verdad? Que no fueron los rusos que se destruyeron ellos mismos su gasoducto. Obviamente eso fue una operación de inteligencia occidental. Han acusado a Ucrania, otros han acusado a los británicos, han acusado inclusive a la CIA, han acusado a todo el mundo, pero todavía no hay nadie que esté ahí realmente preso por eso, o que se haya llevado a cabo, ¿no?, algún tipo de represalia contra alguien en particular por Nord Stream 2. Pero aquí es importante, lógicamente hay operaciones de parte y parte. Y lo otro que está indicando precisamente el Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores es que la inteligencia rusa se está metiendo, ¿dónde? Se está metiendo en las elecciones de Alemania. Ahora, el próximo mes de febrero, si mal no tengo entendido, 2026, son las elecciones generales en Alemania. Y debido a que son las elecciones generales en Alemania, pues dicen ellos que la inteligencia rusa y que estos hackers están obviamente interfiriendo y metiéndose de alguna forma o manera, tratando de interrumpir o de interferir con las elecciones generales en Alemania. ¿Cómo lo saben ellos? Yo no lo sé. Los sistemas de inteligencia tienen un sinnúmero de herramientas que usted ni se imagina, ¿sí? Tú ni te imaginas, ni yo tampoco. Yo conozco algunas cositas, pero hay muchísimas cosas más que están más allá de nosotros. ¿Y todo esto son qué? Todo esto son los rumores de guerra y los tambores de guerra que vienen por ahí. Hay que ir creando un caso. Sepa usted, cuando usted lo va a arrestar, la policía, el fiscal está trabajando junto con los investigadores, los detectives, el caso que le van a montar. Pues aquí se está montando un caso de guerra. ¿Lo entendió, verdad? Se está montando una guerra. Para usted poder declarar la guerra o declararse que usted es el agredido en la guerra y usted se defiende, usted tiene que montar un caso. Y el caso no solamente es para que la historia lo cite, sino para que obviamente dentro de la comunidad internacional no interfieran o otros entren en contra suya porque usted supuestamente alegadamente está luchando en defensa propia. Por ende, usted va fabricando un caso de guerra. ¿Qué es lo que está pasando acá en el Caribe? ¿Qué es lo que ha pasado con lo que hizo Putin o no con su operación especial militar? Creó un caso de que si los nazis en Ucrania, que si el genocidio que había allá en el Donbass y 40 cosas más, invadió. Elemental. Lo mismo con Saddam Hussein, o se lo olvidó usted acá. ¿Ah? Como Colin Powell, en la época obviamente de George W. Bush, crearon el caso de las armas de destrucción masiva allá en Irak, que no había nada de eso, que las habían eliminado en 1991, para que usted sepa de qué se habla aquí, y que era pues gas sarín, gas cloro y otros, eran elementos gaseosos, que le había vendido precisamente Rumsfeld, que en ese momento era que secretario de la Defensa, cuando atacaron a Irak, o se lo olvidó, Rumsfeld se la había vendido en la época de quién, en la época de Reagan, le había vendido esas armas a quien, a Saddam Hussein, para que peleara contra quién, contra Irán, contra los ayatolás, en esa guerra que tuvieron más de una década allí, matándose de lado y lado. Pues bueno, aclarado eso, un poquito de historia, para que usted vea aquí quién es quién, y cómo las cosas no salen del vacío, sino que las cosas se planifican. O sea, usted no planea una guerra, y lo digo por enésima vez, hoy para pelear el lunes. Eso usted allá en la calle y se quiere caer las galletas con alguien. Usted planifica con tiempo. ¿Qué va a hacer? Porque las guerras ¿qué necesitan? Requieren demasiado tiempo, requieren demasiada planeación, demasiado dinero, es presupuesto. Dinero, armas, medicina, soldados, comida, transporte. La lista es uniforme, la lista es inmensa. Hacer la guerra no es fácil. Por eso la guerra es un negocio gigantesco. Las armas es el negocio más grande del mundo junto con la energía. La comida va en segundo lugar porque la comida inclusive escasea en lugares donde hay miles y miles de armas disponibles para que usted mate al otro. Vaya allá a África, Somalia, que es el ejemplo que todo el mundo da, Sudán. Tiene armas en todas partes, lo que no tiene es comida. Así que las armas están en todas partes. Y en disposición de los criminales, de los militares, de los policías y de cualquiera que pueda acceder a ella, ilegal o legalmente. Así que despierta, durmiente. Pues bien, dicho de esta manera, todo esto que estoy diciéndole yo a ustedes acá, pues eso es lo que dice Alemania. O sea, esta gente está interfiriendo con las comunicaciones aquí, están interfiriendo y los pasados drones que se han detectado en Alemania y países como Dinamarca y otros lugares más, donde se ha señalado inclusive barcos de la flota fantasma de Rusia en la zona y donde todo este tipo de acusaciones parte de ese caso que se está preparando para una operación militar en su momento. Yo aquí he mencionado que obviamente el plan para los próximos 2 años a 3 es tener 800.000 soldados ahí, un ejército, para enfrentar a Rusia. No sé si se van a mover de aquí hacia Rusia o ellos esperan que Rusia venga o cómo va a ser la cosa. No me pregunte a mí.
Eso es planes secretos que cada grupo tiene y que lamentablemente nos va a llevar a un conflicto global. Lo mismo que pasará en China, lo mismo que pasará con Corea del Norte. Todo eso, o sea, estaremos en poco tiempo. Pues ya los especialistas en la materia, los analistas militares ya lo han descrito de la A a la Z. O sea, esto se viene ya hace tiempo estudiando y cuáles son las movidas que hay y hacia dónde nos va a llevar. El que crea que nada va a saber es porque nada sabe. El que crea que no va a pasar nada es porque no sabe. Simplemente vive a la guachafita y no sabe lo que viene en camino. Los que han vivido guerra, han estado en el ejército, han estado en operaciones de alguna índole, o los que han vivido en zonas de guerra, saben cómo se mueve la cosa. Y los que son estrategas, aún más. Así que, meramente, ahí están ya los rumores y los tambores, como dije hace un rato. Y no es nada fácil lo que viene en camino para acá. Pues bueno, regresando acá al Caribe, ya llegando a la parte final del segundo segmento, y mañana trataremos de que Orlando esté con su participación y que traiga toda esa información valiosa que tiene para compartir con nosotros. Pues bueno, para ir terminando ya mi participación de esta noche en 2 segmentos, acá dándole a la sin hueso, importante señalar, países de la OTAN están nuevamente reintegrándose a las operaciones acá en el Caribe. Usted sabía, se acuerda, ¿verdad?, que los británicos habían retirado sus barcos porque no estaban de acuerdo con este tipo de operación de estar interceptando lanchas y destruyéndolas, ¿no? Y que alegadamente, pues, desde el punto de vista de los británicos, del Reino Unido, de sus almirantes y su alto mando, pues esto era ilegal desde el punto de vista de los británicos, que son de los, ¿qué diría yo?, de los mayores aliados que tiene Estados Unidos en el mundo, que han estado con los americanos desde la Primera Guerra Mundial por ahí para abajo junto con ellos en todo. Eso no es así. Pelearon en Afganistán, pelearon en Irak con los Estados Unidos, a favor de Estados Unidos. Estuvieron obviamente contra Gaddafi en Libia, en cualquier lugar hay, con la OTAN. Así que los británicos, que son los papás de los norteamericanos, ¿no?, de ahí salió de las colonias, 13 colonias, pues decidieron quitarse porque decían que esto era ilegal lo que estaba pasando allí y que no se iban a meter en eso. Pero bueno, ¿qué pasa? Los franceses han decidido, sí, usted sabe que esta semana los franceses interceptaron barcos con droga, lo vio, ¿verdad? Bueno, aquí no lo presentaron porque las noticias de Puerto Rico son insularistas y solamente lo que llega es lo que pasa por el filtro en la edición. Pero los franceses tomaron barcos y capturaron barcos, no hundieron los botes, no mataron a la gente, los capturaron, ¿ok? Y obviamente confiscaron la droga de la embarcación esta semana. Pues bueno, aparte de esos barcos, ya también están llegando los barcos de Países Bajos, lo que era Holanda. Bueno, los barcos de Países Bajos ya están llegando también para la zona de islas que ellos tienen influencia aquí en el Caribe. Por ejemplo, el HNLMS Den Helder ya llegó también acá al Caribe y va a empezar operaciones también de interceptación de naves, botes o lo que esté transportando se vea ilegal en las aguas del Caribe. Así que están llegando otras fuerzas que son de la OTAN también. Y sepa usted, y aquí con esto cerramos, la política de Trump es contradictoria a lo que ha habido en años anteriores y otras décadas. Por ejemplo, Puerto Rico siempre fue una base de apoyo de barcos de la OTAN en el Atlántico. Por eso, cuando usted iba allá al Viejo San Juan y veía los barcos militares, veía que no eran de bandera estadounidense. ¿Se acuerda? Los que visitan el Viejo San Juan, como lo hago yo regularmente, porque a mí me encanta ver todo lo que quedó ahí, ¿no?, de la influencia española, de la arquitectura y todo lo que hay ahí. Se concentra gran parte de la cultura de Puerto Rico en esos lugares, de artesanos, música, de todo. Usted tiene el Viejo San Juan, una joya, ¿no? Pues bueno, cada vez que uno va allí, pues lo que uno veía en las pasadas 3 décadas no eran barcos de la Marina de Guerra de Estados Unidos, eran submarinos británicos, canadienses, franceses, esos los que estaban ahí, inclusive de Brasil, antes que entrara obviamente Lula y todo esto. Los encontraba diferentes, holandeses llegaban acá, de todas partes llegaban estos barcos acá. Y así, ¿dónde entraban esos submarinos y dónde llegaban a esos muelles? Al Viejo San Juan, barcos de la OTAN. Pues usted no veía ningún barco de Estados Unidos. Incluso cuando se fue la Marina de Rupert Rhodes, que fue lo último que sacaron en 2004 y ya habían sacado en 2003 el polígono, la Marina hizo un boicot contra Estados Unidos. No lo sabía, pues, eso lo ha dicho, pues yo se lo digo y verifique para que vea si es o no es así. Hizo un boicot y sus barcos no iban a tocar el muelle aquí. Pasaron años antes que llegara aquí un portaaviones y llegó al muelle de Ponce, que actualmente es el muelle militar de Puerto Rico, lo sabe, ¿verdad? El muelle militar de Puerto Rico es el muelle de Ponce. No es el de San Juan, para nada, es el de Ponce. ¿Ok? Donde entra todo el equipamiento que va para Camp Santiago, son las operaciones de entrenamiento y de preparación para las operaciones que se van a dar acá en el Caribe, Centro y Sudamérica. Así que es ahí. Pues ahí fue que llegó el George Washington. Haga memoria, mastique con las neuronas, vaya a la hemeroteca, revise información. Ahí fue. No fue al Viejo San Juan, llegó al sur, por ahí fue. Luego de eso, tuvimos básicamente casi 15, 16 años sin un barco que llegara aquí. Venían todo tipo de bandera de la OTAN o de aliados de la región,
como dije, Brasil, que está acá en América, otros barcos de la región, que se llegaban al muelle de San Juan a tomar agua, suministros, lo que fueran, a que los muchachos estiraran las piernas y estiraran otras cosas acá, en las calles del país. Así que despierta, durmiente. Todo esto ha tenido procesos, momentos, evolución, distanciamiento, etcétera, etcétera. Es complicado. La situación de Puerto Rico es complicada como la del resto del mundo. Y les recuerdo una vez más, estamos el sábado 24 de enero, ahora o nunca, aproveche que es la última presentación. Sábado 24 de enero, Puerto Rico X-Files, los archivos aquí de Puerto Rico, allá en Estudio 58 en Guayama, Black Code, Código Negro, segunda parte, audiovisual, completamente audiovisual, el próximo sábado 24 de enero del 2026, ahora empieza enero ya mismo, el próximo mes, el próximo año, así que los esperamos allá con esta presentación impactante y recordarle que el teléfono contacto, si no lo hace por ese teléfono, allí en la entrada no, güey, Felipe, ya todo va a estar reservado. Es el 787-579-8600. Apunta, Cucho, 579-8600. Se para con tiempo, horas laborables o en cualquier momento envía tu mensaje de texto que te van a atender. Gracias como siempre, mis amigos. Espero que Orlando pueda estar mañana. Si Orlando puede y yo puedo, yo voy a ver y voy a hablar aquí en casa para que me den el espacio, a no ser que tengan otra cosa. Pero hasta este momento yo espero poder compartir con Orlando mañana sábado, 13 de diciembre a las 7:30, creo que sería más temprano, para que entonces ustedes no tengan que esperar muy tarde, tienen otro compromiso, puedan seguir para lo que vayan a hacer. Esperemos poder hacer pues, una edición especial de La Otra Realidad con mi compañero Orlando Plaza. Así que gracias a ustedes como siempre por el apoyo. No tiene que pensar como yo, no tiene que opinar como yo, simple y llanamente verifica la información que le doy. Eso es todo lo que tiene que hacer. Fuente de información, llegue a sus propias conclusiones y allá usted pues. Que Dios reparta suerte, porque ni usted ni yo podemos cambiar lamentablemente este mundo. Podemos controlar lo que tenemos aquí en la cabeza y lo que sentimos en el corazón, pero lo que hagan esos mogules allá afuera está fuera de nuestro alcance. Solo Dios lo puede. Así que te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra. Feliz Navidad. Se me cuidan todos.